Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Hoy tenemos con nosotros a Tony Raful, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, historiador, escritor, bien conocido y un gran poeta. Así es que además de amigo de acá. Yo sé que te traiciona la memoria histórica, pero PRM. Digo PRM, Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Poeta, ¿qué tal? Para mí es un placer estar entre amigos. Antes de que comencemos a hablar de política, pues vale la pena preguntarle, ¿cómo le ha ido con la novela? Muy bien. Prácticamente me vi obligado a hacer otra edición y se ha ido muy rápidamente. Yo fui a Estados Unidos y llevé 300 libros y en un santiamén se me fueron todos los libros. Una cosa increíble. Bueno, pues hay que hacer. Vivo, suelto y sin escribir. Hay que hacer 300 más, Tony. Ese tipo de tema atrae increíblemente. Apasiona bastante. Hay un poco de morbo también. Y puede incluso confirmar aquello de que nuestros temas siempre dejan muchos espacios para la especulación en términos históricos, porque hay muchas cosas que no sobre todo en el caso de Abe, que nunca se esclareció su situación. Exacto. Hay una versión, pero una versión que no tiene fundamento, que no tiene registro, que no tiene referencia. Que fue la muerte en Haití. Y que no hubo ningún registro forense sobre eso. ¿Se lo ha refutado alguien aquí? Entonces, aquí la única versión que hay es la que dio Balaguer en Los Carpinteros, y la dio dentro del conjunto narrativo de la novela, pero no establece ningún referente, no fue una información oficial del gobierno haitiano, no fue nada, no hay ningún fundamento. Pero está vivo. Bueno, si se murió la semana pasada, yo no puedo decir que está vivo. Lo que yo estoy seguro es que no murió en Haití. No murió. Estoy convencido. Poeta, y conectando esa parte de la historia con la presente, con la que escribimos ahora cotidianamente. La viva, la que le interesa a la gente. La viva. Bueno, hay un escenario que de repente se ha modificado, tal vez como nadie calculaba. Así es. Y me imagino que en el caso del PRM se han tenido que sentar a reevaluar el escenario. Yo no sé si Luis está demasiado confiado, porque decía ayer que moría de risa, ¿verdad? Sí. Hablando un poco de lo cómodo que estaba, o si hay reflexiones importantes que se han hecho que es bueno compartir con el público. Bueno, lo primero, esa declaración de Luis fue una ocurrencia, o sea, más bien, pero la situación nosotros la analizamos permanentemente. Nosotros tenemos equipos de trabajo que diariamente evalúan y analizan la perspectiva de la coyuntura actual dominicana. Evidentemente la situación se ha producido, por lo menos eso registran ahora los sondeos de opinión, vamos a llamarlo así, los sondeos de opinión, que realmente el candidato Luis Abinader del PRM y un conjunto de organizaciones está encabezando todas las encuestas. O sea, ninguna encuesta se atreve a señalar que Luis Abinader no la está encabezando. O sea, ha habido, por un ejemplo de que una organización política se divide, y nosotros, en el caso nuestro, con la división del PRD, sufrimos en carne propia lo que significa una división política de una estructura gobernante, y aquello ocasionó evidentemente el desplazamiento del poder del PRD. Entonces, la situación actual es que hay una reconsideración en base a los planteamientos de Luis Abinader, un candidato, digamos, fresco. Usted que vivió la crisis del PRD, sí, y está mirando esta ahora un poco desde la grada, ¿hay algunas características diferenciadas que puedan dar luz hacia alguna otra dirección? No. ¿O es exactamente? Bueno, uno estaba en el poder y otro estaba en la oposición. En el fondo, es la misma crisis del liderazgo político nacional. O sea, cuando las contradicciones no se ventilan desde el punto de vista racional, entonces se asumen con carácter personal y devienen en divisiones, fragmentaciones. Y eso ocasiona la derrota de cualquier partido político, independientemente del desgaste gobernando durante tantos ciclos, digamos, electorales en la República Dominicana. Entonces, eso es un fenómeno, digamos, que en cualquier partido que se produzca debilita las posibilidades de permanecer en el poder. Doctor, usted sabe que ahora hay un dilema, un debate, y tiene que ver con los equipos para utilizarse en las próximas elecciones, tanto las municipales, congresuales, como las presidenciales, y es el tema de el voto automatizado. ¿Qué opinión tiene el PRM con relación a esto? Porque realmente la ventaja o la diferencia de votos
entre Luis Abinader e Hipólito Mejía fue bastante amplia. Entonces, ¿cuál es el parecer de Luis Abinader con relación Agregándole a eso, que tú dices que para participación ciudadana, todos los que vayan a participar en las próximas elecciones son ilegítimos. Totalmente. Todos los candidatos, porque eso fue lo que ellos dijeron. Bueno, la situación es, nosotros no hemos fijado Hay un exceso de boca. nosotros no Exactamente. hemos fijado una posición determinada en torno al asunto. Lo que hemos manifestado de preocupación y lo que ha reclamado Luis Abinader y el partido es que haya una auditoría forense. O sea, esos equipos tienen que ser auditados. O sea, no podemos ir a las elecciones próximas sin una evaluación sobre el terreno. Nadie puede sentirse ofendido porque se reclame transparencia. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es que de alguna manera se haga una auditoría forense, se esclarezca el asunto del voto, para no pensar en el voto físico tradicional. Pero no podemos, por ejemplo, ocurrieron también muchas cosas que observamos en el proceso electoral que no son muy claras en el sistema de votación. O sea, ¿Pero usted cree que vale la pena decir que fueron ilegítimas? Como dice participación ciudadana. bueno, nosotros no nos hemos pronunciado sobre eso. Lo que nosotros señalamos que fueron evidentemente irregulares en muchos aspectos. En muchos aspectos. Habría que ver, digamos, la definición de ilegítima. Ahora hay Pero situaciones... irregulares porque no era posible saber, como se supo, que había gente votando a las 12 de la noche en algunos lugares. Cuando luego que la Junta emitió una resolución que solamente los que estaban haciendo en cola la fila? podían votar y se cerraban a las 4 de la tarde. Entonces eso es inconcebible. Sí, pero uno yo- no lo puede pero- justificar pero- porque eran zonas deprimidas del Pero sur. creo que también ahí tal vez nos falta parte de la información, en el sentido de que tal vez mucha gente terminó tarde porque comenzó tarde. Bueno, Es decir, pero eso tendría que aclararlo la Junta, el ¿verdad? problema es que las disposiciones son, Sí, son sí, exactas, no, o sea, por eso eso no se le puede digo. violentar. Por eso le digo, y se supone que en cada mesa de eso los partidos tenían delegados ahí. Lo que pasa que Pero sin ánimo de penetrar profundamente en ese proceso, porque el partido no ha fijado una posición definitiva sobre eso. Pero recuerde que es un mercado electoral. Sí, poeta, pero En esa zona deprimida donde se votó hasta las 12 de la noche y más allá, evidentemente que no había control, se perdía el control. Yo vi el día de las elecciones, aquí en la capital, en el Distrito Nacional, por lo menos en 3 centros de votación a los que yo acudí, comprando votos, comprando cédulas. Pero O sea, ya es eso una, no, es una forma de... pero ya eso no le es computable a los equipos, ¿verdad? No Ya, le- ya no esos le son computable vicios al del equipo, sistema. Pero sí es computable a la irregularidad. A la irregularidad. Poeta, y a la ayer- sospecha Claro. de que esos resultados Ayer están realmente contaminados. ayer la gente del PLD decía que ellos están dispuestos a ir a las elecciones como sea, automatizado o contándolo. La posición del PRM. No, nosotros estamos dispuestos a ir en cualquiera de las formas, pero esclareciendo y transparentando el proceso. En cualquiera de las formas, porque nosotros conocemos el valor del voto automatizado en el sentido de que despeja, en un ángulo, despeja las posibilidades de conjetura y aquella tardanza tradicional en el conteo. Pero sobre la base de demostrar la calidad y transparencia de ese proceso. El otro tema que está en el tapete, doctor, es el hecho de si puede o no, si se violenta o no los derechos fundamentales del doctor Leonel Fernández como candidato dentro de otro partido, luego que haya corrido por la aspiración o la candidatura presidencial de su partido al que renunció. ¿Del Hay una presidente situación, o de cualquier otro que haya participado? Exacto, porque lo menciono ahí porque se abriría también la posibilidad de que todos los que han perdido del partido que corrieron también tendrían el mismo derecho de ir por otro partido. ¿Qué opinión le merece eso al PRM? Bueno, ese es un asunto que está en discusión jurídica al más alto nivel. Ujú. Incluso hay juristas que se han expresado sobre eso. Sería bueno escuchar las opiniones de ellos definitivas en torno al proceso. No, están divididos, en ese sentido están están divididos divididos. incluso las opiniones. Sí. Pero ustedes no tienen una opinión. No, nosotros no hemos definido una opinión pública en relación con eso. Aunque lógicamente estamos observando el proceso y el PRM en su momento fijará una posición al respecto. Tony, Pero no puedo asumirla. Yo quiero hablar, Sí, básicamente de la gran unidad política que se está produciendo. Ujú. La unidad política fundamentalmente alrededor de Luis Abinader, o sea, de fuerzas políticas opositoras, representativas. ¿En qué consiste el acuerdo que se estaba hablando, en el que estaría el PRM, la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista y los otros ese es el grupo Podemos. Ese es el grupo Podemos, Junto Podemos. Pero nosotros hemos establecido la alianza central, o sea, la alianza básica con las organizaciones políticas de nuestra entidad aglutinadora. Pero O sea, ¿con pero en el quién caso- en el caso- en el caso quién de el la- PRM está negociando? Porque se habla de llevar senadores. 24 une, senadurías. 22, 24,
25, se habla de llevar alcaldes, candidato a alcalde, directores. ¿Con cuáles organizaciones? Bueno, básicamente Conjunto Podemos, con Alianza País, Exacto. con Alianza País y otras organizaciones que se han acercado, pero no de manera oficial. En el caso de Junto Podemos, nosotros lo único que estamos negociando, no me gusta la palabra negociar, porque siempre implica... Conversando. Estamos conversando, la palabra es denotativa. Pero en el caso nuestro, nosotros lo que estamos es privilegiando el Senado de la República. Es una alianza estrictamente para el Senado de la República. Congresual. Luis Abinader ha dicho públicamente que el Senado no puede obedecer ciegamente a las directrices del Poder Ejecutivo. Y a nivel municipal no están y algunos lugares, en algunos lugares a nivel municipal. Cuando juntos... Solamente en ese plano, pero no implica alianza a otro ¿Qué significa esto? Que ustedes no están conversando con la Fuerza del Pueblo, con el sector de Leonel Con Fernández. el grupo Junto Podemos, que agrupa a la Fuerza del Pueblo y a una serie de organizaciones políticas numerosas dentro de ese sentido. Tony. Pero nuestra posición es muy clara. O sea, el sentimiento de unidad política en cuanto al Senado. Fíjense, el Senado es el órgano del Estado, digamos, más sensible, donde se legitiman todas las acciones del Estado. Y ha estado bajo el control absoluto del PLD durante todo este proceso. Entonces necesitamos un Congreso, un Congreso equitativo, un Congreso democrático. Y hay decisiones claves que están en manos de ellos, como designar la Junta, exacto, la Cámara de Cuentas. Por supuesto. Entonces, nosotros privilegiamos esa unidad y coincidencia en cuanto al Senado de la República. Esa es una unidad importante. ¿Y por qué a nivel municipal no le dan la misma En importancia? algunos lugares se está discutiendo. Sobre todo porque se dice que para llegar a mayo hay que pasar por febrero. Eso es lo que se está diciendo. Sí, pero fíjese, dentro de algunas horas, el compañero presidente del partido, el PRM, Paliza anunció que iba a anunciar el Paliza va a carácter del pronunciar un acuerdo. discurso en el que explica de manera detallada el proceso de la unidad, nuestros planteamientos y nuestras convicciones en cuanto al proceso Tony, electoral. pasando a otro tema, usted es el presidente de Parlacén. Era. Bueno, era, Ya pero los es miembro. Los rotativos. Es miembro. Pero soy miembro. Y los países centroamericanos especialmente han constituido este organismo, igual que el SICA. Y mucha gente en los últimos tiempos se ha preguntado, pero si la mayoría de las decisiones o todas las decisiones del Parlacén no son vinculantes a los estados, mucha gente plantea, ¿para qué la existencia del Parlacén? Bueno, lo primero que la gente tiene que saber que el Parlacén fue el producto de las negociaciones de paz que pusieron fin al conflicto sangriento que sacudió Centroamérica. Y dentro de los órganos que se crearon junto con el SICA, pertenece al Sistema de Integración Centroamericana, crearon el Parlacén como el parlamento político, o sea, como la discusión política. Sin embargo, aunque no tiene funciones vinculantes, es una lucha que hemos nosotros desarrollado. Yo incluso, como presidente del Parlacén, participé en la reunión de presidentes, de 8 presidentes, en 2 reuniones, en la que solicité las funciones vinculantes, incluso obtuve el apoyo del gobierno dominicano en ese aspecto. No se ha logrado, pero hay un proceso hacia esa búsqueda. Lo que quiero decir es lo siguiente. Y parte del proceso era también bregar con el Tratado de Libre Comercio. Con el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos. Pero quiero decir lo siguiente, no hay funciones vinculantes por sí mismas, pero en determinadas acciones sí hay funciones vinculantes. Por ejemplo, la anulación de las aduanas en Centroamérica, que ya se han integrado los famosos países del Triángulo Norte, ha sido, de alguna manera, hemos participado de manera directa en ese proceso. Y en algunos aspectos que tiene fuerza vinculante. O sea, no la tiene desde el punto de vista de las facultades absolutas, pero sí en casos específicos. Es un organismo regional importante. Ahora, y siguiendo un poco la línea de Geraldino, ¿se han planteado ustedes las posibilidades de que Centroamérica y el Caribe, en este caso República Dominicana específicamente, que es la que está participando, pueda operar tipo Unión Europea con políticas comunes, visa, pasaporte, aduana? No, de hecho ya se han logrado algunos aspectos. Monedas y todo. Europea, claro que sí. Es posible. Por ejemplo, hay algunas decisiones que se han tomado en esa dirección, que es común a todos los países centroamericanos. Se han dado pasos positivos en ese camino, pero yo creo que lo más importante es que esos organismos sí son funcionales y que sí van a adquirir facultades vinculantes. Incluso hay un evento en El Salvador el día 3 de diciembre que me invitaron de manera especial para hacer un planteamiento sobre el proceso de demanda de facultades vinculantes, el señor secretario general del SICA. Sin embargo, parecería que los Estados miembros pudieran viajar los ciudadanos a esos países. Sin embargo, todo Centroamérica le impone a los dominicanos la necesidad de tener una visa de los Estados Unidos. No necesariamente.
No necesariamente. Ya eso se anuló. Ya O se sea, anuló. los dominicanos pueden viajar a Guatemala y a los países que son parte del Parlacén. ¿Algunos sin necesidad países de o a usar. todos? Casi a todos. Creo que solamente hay un país en esa situación que está por... Nicaragua. Porque Y yo, Panamá Pero eso se exige la resolvió. visa, Eso se resolvió Guatemala, El incluso- Salvador. Nicaragua requiere Incluso visa. el roaming, que es una conquista, es común a los países centroamericanos y a República Dominicana. No se cobran llamadas porque es parte de los acuerdos que se tomaron. Que se- O sea, y que ahí hay yo funciones cierro, vinculantes. mire, y yo cierro la entrevista con una pregunta política. Claro. ¿Hay segunda vuelta para el 2020? No, yo creo que si el fenómeno político electoral de Luis Abinader, si digamos la aceptación que tiene Luis Abinader en el electorado dominicano en estos momentos, se mantiene y se preserva, y no tengo duda de que se va a seguir proyectando, nosotros podemos ganar en primera vuelta de manera significativa. Este país está harto del PLD. Este país necesita un cambio. Este país no puede tener un gobierno permanente rigiendo el Estado, porque toda permanencia en el poder corrompe a los gobernantes y a la administración de Estado. O sea, se necesita la alternabilidad. Es un principio democrático fundamental. Luis Abinader representa juventud, representa ideas nuevas, renovadoras. Es un candidato incluso incuestionable. Es que no hay manera de socavar la imagen de Luis Abinader. Y además que sabe muy bien lo que tiene entre manos para lograr que el país se reincorpore al tren productivo y al saneamiento moral de la sociedad que tanto está reclamando en un momento como este, en que parece que hemos perdido el horizonte político nacional. Este país reclama un cambio y ese cambio lo representa únicamente Luis Abinader en la Don República Tony Dominicana. Raful, gracias. gracias por conversar con nosotros, muy amable de su parte. Gracias a ustedes, viejos amigos. Y le deseamos mucho más éxito con ese libro. Así es. Y sobre todo con el proceso que tenemos por delante desde el punto de vista electoral. Así que el es. país Ya. tiene que preservar las instituciones democráticas ¿Cómo y no? tiene que adecentar el Estado. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Muy que- amable. Señoras y señores, vamos a una pausa y regresamos.